Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que seguimos trabajando con problemas de valor inicial, ecuaciones diferenciales ordinarias, pero en el que vamos a abordar la solución numérica de estos problemas mediante métodos implícitos. Seguimos con el mismo problema general que queremos resolver y que expresamos de la manera y derivado es igual a la función de ti, teniendo su dato en un instante inicial que denominamos t0, y el valor de nuestra función incógnita en ese instante lo denominamos i sub 0. Vamos a hacer la integración de ambos miembros de esta ecuación entre el instante t0 en el que los datos son conocidos y el instante t1 en el que necesitamos saber lo que vale nuestra función y, nuestra función incógnita. Al derivar, la parte izquierda sabemos que es igual a la i en t1 menos la i en t0, y en t1 es el objetivo que queremos alcanzar, y nos queda una integral que no podríamos hacer porque no sabemos el valor de i y que tenemos que aproximar. Sabemos que el método de Euler lo obtuvimos aproximando esa integral por el área de un rectángulo. En el método que vamos a trabajar ahora, el método del trapecio, pues como su nombre indica, vamos a aproximar esa integral, todo el área que queda por debajo de la curva entre t0 y t1, por el área del trapecio azul que veis en pantalla. Recordamos que el área de un trapecio es igual a la suma de las bases por la altura entre 2. Aquí fijaros que esto es como un trapecio tumbado respecto al de la izquierda, así que tendríamos una de las bases, sería esta que estoy señalando aquí, es decir, el valor de la función en t0 y 0, que es conocido. Otra de las bases sería esta distancia que estoy señalando aquí, que es el valor de f en t1 y 1. Y la altura sería la distancia entre t1 y t0, que es lo que hemos llamado h. Así que sustituyendo esa integral por el área del trapecio, nos quedaría el h, t1 menos t0, entre 2, por la suma de las dos bases que acabo de explicar. Nos quedaría entonces la fórmula despejando i en t1, ya poniéndolo como aproximado i sub 1, la que tenéis aquí explícita. Y cuando se nos dé el método del trapecio en su esquema numérico, se va a hacer siempre en función de un instante n más 1 que sale en base a un instante anterior n. Así que la fórmula general del método del trapecio es la que aparece aquí. I sub n más 1 es igual a I sub n más h medios, distancia entre los puntos temporales, por la suma de las f's en el instante anterior, instante actual, sabiendo que partimos de un valor conocido de la i en el t0 llamado i sub 0. Si particularizamos para el primer instante desconocido, que es el i1, os preguntaría si creéis que esta fórmula la podríamos aplicar directamente, es decir, todos los datos de la derecha si lo tenemos o no. Tenemos el i0, que es conocido, la distancia entre los tiempos también, la f la conocemos y la podemos aplicar al instante t0 y al i0, que son conocidos. La f la conocemos también en esta parte, el tiempo es conocido, es un vector que calculamos, pero la solución i1 es justo la que queremos obtener. Es la solución en el siguiente instante, así que está aquí a este lado y está también a la derecha. Por eso se trata de un método implícito. No viene despejado. Tenemos que aplicar en esta parte de la f, que es donde me aparece la incógnita también, para nuestro problema, sustituir la f que tenemos y cuando ya la tengamos sustituida, tratar de despejar la i sub 1 en este caso. Aquí para el esquema numérico general veis igualmente que aparece la incógnita en el lado derecho
y por eso tenemos que hacer un desarrollo analítico para dejar esto de forma explícita. Bueno, por tanto, cuando nos den un método numérico implícito, siempre hay un paso que tenemos que hacer a mano para llegar a una expresión explícita en el que obtengamos la solución en el instante siguiente en función de cosas anteriores conocidas o cosas conocidas como es el tiempo, que lo sabemos en todos los puntos. Ese paso se puede preguntar en los ejercicios, porque tenéis que saber hacerlo, tenéis que saber aplicar el método y despejar y llegar a la fórmula real de aplicación. Y os lo preguntaríamos como si sabríais llegar a la fórmula explícita del método. Vamos a aplicar el método del trapecio al ejercicio 1.7. Aquí os pongo en pantalla un resumen de lo primero que tenemos que hacer en el ejercicio. Después veremos el ejercicio enunciado de forma completa, porque también se pregunta algo más en ese ejercicio que no es solo la solución del problema de valor inicial. Pero inicialmente vamos a resolver el problema que aparece, que es el que vemos ahí, y derivado igual a menos ti más seno de t, con la condición inicial y en el tiempo 0 vale 1. Nos piden resolverlo por el método del trapecio en el intervalo 0,2 y con subintervalos de tamaño de paso 0,5. Bueno, sea cual sea el método que nos pidan para resolver estos problemas de valor inicial, hay gran parte del programa que es siempre idéntico, porque los datos de partida, tiempo inicial, tiempo final, valor inicial, definir la función f, pues todo eso hay que hacerlo siempre. Definir el vector de tiempos también, el vector que va a guardar todas las soluciones en esos instantes de tiempo, pues igual. O sea, que hay muchas cosas, la mayoría, que son idénticas. Empezaríamos con los datos del problema, en los que meteríamos el dato del tiempo inicial, que es 0, tiempo final, que es 2, y el valor inicial, que es 1. Definiríamos la función menos ti más seno de t y discretizamos, es decir, calculamos h y n. H es 0,5 y n, como sabemos, el redondeo de tn menos t0 entre h. Vamos a ir al software MATLAB u Octave y vamos a copiar el contenido de un programa que tengáis hecho hasta ahora, por ejemplo con Euler, lo vamos a pegar y vamos a ir cambiando lo necesario para realizar este ejercicio con el método del trapecio. Por ejemplo, aquí estamos en Octave y el primer paso, como os indico siempre, es situaros en la carpeta en la que vayáis a trabajar. En este caso yo me metería en la carpeta en la que tengáis hechos ejercicios anteriores y para ello tenéis que dar a este botón de explorador de directorios y ahí escoger la carpeta. En MATLAB igualmente os situáis en la carpeta donde tengáis los archivos y le dais a este botón que tenemos ahí en la izquierda y seleccionamos el directorio. Una vez en nuestra carpeta vamos a abrir el ejercicio 1.2, por ejemplo, que es el anterior que hemos hecho en clase, y vamos a copiar todo su contenido, por ejemplo hasta la parte aquí del gráfico de la solución. Copiamos y pulsamos en una pestaña nueva y pegamos. Y este archivo va a ser el del ejercicio 1.7, pues le vamos a guardar con el nombre de ejercicio 1.7. Bueno, pues vamos a empezar con la parte de datos del problema. En este caso tenemos que trabajar con un ejercicio en el que
t varía de 0 a 2 y el valor inicial en t0 es 1. Metemos esos datos. T va de 0 a 2 y el valor inicial es 1. La función menos t por i más seno de t. Lo ponemos. Menos t por i más seno es la función sin aplicada, paréntesis, a t. Cuando trabajemos con esta función f, siempre vamos a pasar dos datos, que son dos escalares, el tiempo particular que sea, los segundos que sean, y el valor de i conocido que sea. Y me va a devolver este resultado, donde t e i son escalares. Aquí no habrá problema de trabajar con vectores, aquí va a ser siempre escalares como vamos a trabajar. Bueno, pues quitamos por aquí comentarios que ya son de otro ejercicio. Y en la discretización, en este caso, me dicen que la h sea 0.5 y lo que tengo que calcular entonces es la n. La n es un número de subintervalos, tiene que ser un dato entero, es tn menos t0 entre h, pero no nos olvidemos de redondear. Por si hay ahí algún decimal que haga que se estropee el programa. Después trabajamos con el vector de tiempos como siempre. La solución aproximada la vamos a trabajar en un vector y del mismo tamaño que t, inicialmente todo de ceros, y su primer valor correspondiente al primer tiempo es el conocido y su 0. A continuación hay que saber los siguientes valores de y, y2, y 3, y 4, etc. Y eso lo haremos con el bucle. Pero en el bucle ahora no podemos aplicar la fórmula de Euler, sino tenemos que aplicar la fórmula del trapecio. Así que lo único que me está cambiando realmente, aparte de los datos de partida, al pasar de Euler a trapecio, es la línea que pongamos en el bucle entre for y end. Vamos a ver qué tendremos que poner. Bueno, pues para saber esa línea de nuestro programa tendremos que aplicar el esquema numérico del método del trapecio, que os lo volvemos a poner aquí, a nuestro problema particular. Y después, bueno, pues vamos a hacer la aplicación. Yo recomiendo que esto lo vayáis haciendo a mano porque este proceso siempre se tiene que hacer a mano antes de meterlo al ordenador. Entonces fijaros que aquí directamente aplico el método del trapecio, tal cual, digo i de n más 1 es igual a in más h medios, abro paréntesis, y tenemos la función f, que está definida en nuestro programa, en el tiempo anterior y en la i anterior. Siempre es conocido. Cuando yo voy por un i siguiente, el i anterior ya lo he conocido. O sea que directamente esto no lo voy a poner de forma explícita, porque simplemente como tengo la función f programada, le paso el instante y el i anterior y esta primera parte ya se va a poder conocer. Pero en la segunda parte, donde está el in más 1, que también está a la izquierda, y hay que desarrollar el valor de f. Entonces, en vez de poner f, ponemos lo que es esta función f, menos t por i más seno de t. Y todo en n más 1. Menos tn más 1 por in más 1 más seno de t en n más 1. Se trata de despejar este in más 1 que aparece en los dos lugares, así que vamos a pasar a la izquierda todo este sumando, menos tn más 1 y n más 1, que va multiplicado por h medios y tiene su signo negativo, así que al pasar a la izquierda pasará positivo. Aquí lo tenemos, más h medios, tn más 1 y n más 1. Y me queda a la parte derecha lo que no he trasladado, in más h medios, f de tn y n, más el seno de tn más 1. Como último paso, despejamos n más 1, saco factor común y el 1 más h medios tn más 1 me pasará al denominador. Y aquí tenemos la fórmula explícita en la que podemos saber el valor de la solución en el instante siguiente en función de cosas conocidas, porque son cosas de i anteriores que ya conozco o tiempos que son conocidos. Esa es la fórmula que yo tengo que aplicar en mi programa. Cuando yo aplique esto, fijaros que todos estos i sub n, t sub n son
posiciones de vectores. Posición enésima del vector i sería i paréntesis n, t paréntesis n, t paréntesis n más 1. Así que van a aparecer aquí un montón de paréntesis que si no tenemos cuidado pues nos puede dar problemas porque hemos abierto uno, no hemos cerrado el otro. Así que os voy a decir mi recomendación para escribir todo esto en el ordenador. Hay que ser un poco ordenado, ¿vale? Para escribirlo. Os dejo por aquí encima la formulita a la que hemos llegado y vamos a ir metiéndolo de forma ordenada. I de k más 1 es igual a el cociente de dos cosas que tienen que ir entre paréntesis. Así que vamos a abrir aquí unos primeros paréntesis dividido entre unos segundos paréntesis y vamos preparando aquí la cosa. Lo más sencillo de meter es lo que aparece en el denominador. Vamos a meterlo entonces. 1 más h medios por t en el instante k más 1. ¿Vale? Cerramos ese paréntesis del t. Y estos espacios de más me los voy a comer. Y ahora nos metemos con el numerador. Vamos por partes. En el numerador tenemos el i de k más h medios por una suma de dos cosas entre paréntesis. Pues vamos a preparar esa suma de dos cosas entre paréntesis y quito un poco de espacios por aquí. Entonces ya solo me falta meter aquí estos dos sumandos. Fijaros cómo van apareciendo paréntesis, pero que si no lo hacemos de forma estructurada, pues al final nos cuesta un poco ver cuál empieza y cuál es el que termina. El primer sumando es f de tn y n, en este caso f paréntesis de t de k, coma, y de k, ¿vale? Ese sería el primer sumando. Y el segundo es simplemente seno de t de k más 1. Bueno, pues ya tenemos ahí toda esa expresión que, como vuelvo a repetir, ser bastante estructurados porque si no os liáis, ¿vale? En todo caso, cuando os ponéis debajo o pasáis por uno de los paréntesis, os dice subrayado cuál es el que va parejo con él, ¿no? Entonces ahí podéis ir viendo también si puede haber algún fallo. Si falta un paréntesis o sobra, al ejecutar os va a dar un problema, ¿vale? Bueno, vamos a quitaros esta parte todavía de momento y vamos simplemente a dibujar la solución, que ya la tendríamos al salir del bucle frente al tiempo. Ejecutamos el programa. Y tenemos esta gráfica que, como el tamaño de paso es 0,5, me queda muy poligonal. Podríamos hacer un tamaño de paso menor y sería más una forma redondeada, ¿vale? Pero estos son exactamente los puntos donde estamos calculando esa solución aproximada, en esos 5 puntos. Si vemos el enunciado completo del ejercicio, es un ejercicio de examen, nos dan el problema de valor inicial que acabamos de resolver y la solución exacta. En la solución exacta nos indican que aquí hay una integral que no tiene primitiva, o sea que no se puede resolver. ¿Vale? Entonces, esta parte de aquí no la podríamos resolver. Vamos a llamarla i. Lo que tenemos resuelto es la solución aproximada. Esta parte de aquí la tenemos.
Por tanto, si se quiere obtener un valor aproximado de la integral, podríamos despejarla, ya que tenemos la y, elevado a menos t cuadrado medios sería conocido para un t determinado y se podría despejar esta integral. ¿A qué sería igual la integral? Bueno, pues la integral sería igual a i de t por el e elevado a t cuadrado medios menos 1. Si yo quiero conocer lo que vale la integral entre 0 y 0,5 de todo esto, pues sería el i de 0,5 elevado a 0,5 cuadrados medios menos 1. Y eso es lo que nos están pidiendo cuando vamos más adelante en el ejercicio. Nos indican que el objetivo es resolverlo numéricamente y a partir de los valores que calculemos para i de t, despejar de 1, de lo anterior, para esos mismos valores, la tabla de valores de la integral. Bueno, en el primer apartado nos piden una expresión de la ley de recurrencia que permite obtener de manera explícita, usando el método del trapecio, los valores de la variable it. Es decir, es aplicar el método del trapecio y despejar. Esa sería esa primera parte y nos daría una puntuación. A continuación nos piden hacer el programa que ya hemos hecho en ese segundo apartado y sacar los resultados en una tabla, que es lo que vamos a hacer ahora. Primera columna los valores de t, segunda los de i y tercera los de la integral. Vamos a verlo. Lo que tendríamos que añadir para hallar los valores de la integral es aplicar esta expresión a los vectores i y a los vectores t, elemento a elemento, porque la integral, este vector que tenemos aquí integral, será un vector del mismo tamaño y nos dará el valor de la integral para cada t. Aplicamos i por elevado a t cuadrado medios, ojito con las expresiones del elemento a elemento que tenemos aquí, porque hay que hacerlo con cada elemento del tiempo, multiplicar cada elemento por cada elemento del vector. Y a continuación vamos a sacar la tabla. ¿Vale? La tabla va a tener una primera parte que es el vector t traspuesto, es decir, una columnita del vector t, otra columnita de la solución aproximada y otra columna de la integral. Como son tres columnas que tenemos que unir en horizontal, una a la derecha de otra, ponemos entre medias coma o también valdría espacio, y siempre esos corchetes que ensamblan, unen esas tres columnas en modo de matriz. Es como nuestro pegamento. Tendríamos ya el programa completo. Aquí está la curva de antes y por aquí tendríamos la tabla que hemos sacado con los tiempos en la primera parte. Aquí tendríamos los valores de nuestra i, que es el problema de valor inicial resuelto, y aquí los valores de la integral. Entre 0 y 0,5 sería este, entre 0 y 1, entre 0 y 1,5 y entre 0 y 2. Y así tendríamos completamente resuelto ese ejercicio. Como parte final de la clase os proponemos para este mismo ejercicio, si tuviéramos que aplicar otro método implícito, el método llamado de Euler implícito, cuyo esquema numérico lo tenéis aquí a continuación, sí sabríamos llegar a una expresión explícita de esa fórmula para meter en el bucle. Fijaros que es sencillo porque solo tendríamos que poner in más 1 es igual a in más h y directamente aquí el valor de nuestra función, que es esta, aplicada a n más 1 y n más 1, es decir, h por, paréntesis, menos tn más 1 y
n más 1 más seno de t n más 1. Y despejaríamos y n más 1 y obtendríamos nuestra formulita.